administración de descuentos. Este webinar, como muchos otros que ya hemos tenido, está promovido por RH Pay, nuestro especialista en nómina. Y pues bueno, el día de hoy contamos con la presencia con el licenciado Jaime Valdés Mesa, nuestro experto en seguridad social, y el doctor Rafael Lima Fosado, nuestro experto fiscalista. Como el tiempo es breve, no voy a entrar en más detalles, los dejo con ellos y ya saben la dinámica, cualquier pregunta a través del chat y con todo gusto las respondemos. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué tal, Miguel Jaime? Bienvenido, muchas gracias por asistir aquí con nosotros. Pues empezaríamos un poquito a lo mejor recordando el antecedente de esta modificación que en febrero tuvo la ley del Infonavit para efectos de los descuentos. Y obviamente, pues nos interesa, sé que tiene muchas aristas porque tiene que ver con el tema de todo el tema de los créditos, de la construcción, hoy de la renta que se está teniendo y pues lamentablemente también la relación que tiene con los descuentos a los trabajadores y lo que implica a los patrones. Y obviamente nuestra plataforma pues está preocupada porque obviamente los clientes pues unos ya empezaron a hacer conciencia, otros todavía estamos en la incertidumbre de qué hacer y otros ni siquiera están enterados que tienen un problemón. Entonces, si nos gustas explicar un poquito en qué consistió la reforma, tú que la tienes tan clara. Claro, con mucho gusto. Buenos días y gracias por la invitación. Miren, lo que ocurre es que a partir de esta publicación, la reforma del 21 de febrero del año en curso, muchas empresas se han centrado solo en el artículo 29, cuando la realidad es que la lógica del Infonavit, no quiero decir que sea lo correcto o no, hablo de la lógica del instituto, es que al trabajador le otorga un crédito hipotecario. ¿Qué significa esto? Que cuando el trabajador se apersona con el Infonavit a hacer efectiva su prestación de vivienda, él decide cuánto le va a pagar y en qué concepto al instituto. Ok. Entonces el instituto hoy por hoy, y es la base de la reforma, dice, a ver, espérame, trabajador, tú te comprometiste conmigo y quisiera hablar de los créditos, inclusive ahora en pesos. Y dice, tú te comprometiste conmigo a pagarme tantos pesos o tantas veces salario mínimo, pero resulta que en la inercia que traíamos de retención entero, muchas veces no se llegaba al concepto ya no de pago, sino del compromiso adquirido por el trabajador. Pensemos, solo como ejemplo, en que la persona, el trabajador, en lugar de ir con el Infonavit, pues va a un banco, tiene un crédito hipotecario, que es el mismo concepto, y entonces él se compromete y dice, a ver, banco, dame una cuota fija y yo te voy a pagar 30,000 pesos al mes. Pero mañana el trabajador llega al banco y le dice, oye, ¿qué crees? Pues es que me quedé sin empleo, es que me bajaron el sueldo, me fui a otra empresa, ahora ya no gano 70, gano 50. El banco va a decir, pues qué pena, tú te comprometiste conmigo a pagarme esta cantidad. Esa es la lógica con la que actúa el Infonavit para decir, me tienes que cubrir lo que tú te comprometiste a pagarme. Claro. Ahora, vinieron una serie pues de publicaciones de parte del Infonavit que evidentemente, bueno, pues no podemos tomar como en la lógica legal que tengan un impacto y una fuerza probatoria, porque evidentemente son inclusive como lo último que tenemos de publicación, que ya lo veremos, tú me das favor de considerarlo. Sí, sí, el escrito del 29, del 30 de junio. Es correcto que se lo hace saber al colegio. Exactamente, a la Federación Nacional de Asociación Mexicana de Colegio de Contadores. Es correcto. Pues ellos publicaron una serie de criterios en los que inclusive, y considerando el texto mismo de la ley, en donde le informa al patrón que tiene que ir ajustando sus conceptos administrativos, su trabajo administrativo, para cumplir con la reforma. Pero la realidad es que siempre lo dijimos, no puede el patrón, y hasta el día de hoy tampoco lo va a poder hacer al día 7 de julio, ¿cuál ajuste administrativo si no tenemos SUA, que es el único mecanismo de pago que podemos contar para la amortización y el pago del crédito? Sabemos que por dichos ya de funcionarios del Infonavit, que
La modificación al SUA vendrá en el mes de agosto. Esperamos que sea muy temprano en el mes de agosto, porque si no, pues también se va a ver el patrón con los dedos en la puerta. Hay algunos patrones que sí consideraron y dijeron, bueno, vamos a tratar de ajustar, pero con un criterio erróneo, ¿eh? Con un criterio erróneo que dijeron, nosotros interpretamos a partir de la publicación de la reforma que el patrón tiene que pagar completo cuando el trabajador tenga incapacidades médicas y o ausentismo. Es que así fue la noticia, ¿no? O Sí, sea, ahora el patrón va a cargar así con... se interpretó, pero pues ahora sabemos que desde luego no era en ese concepto porque la reforma no lo establece de esa manera. De suyo era el aclara, ajusta tus sistemas administrativos y hay patrones que inclusive vinieron en esa inercia reteniendo al trabajador, pero ahora el problema que se les presenta es ¿y cómo lo entero? ¿Cómo lo entero? Entonces, obviamente, algunos que han hecho la consulta es, pues regresa el dinero al trabajador porque viene otra inconsistencia. La reforma debió entrar en vigor el día 22 de febrero. Exacto. Sí, el problema es que eso ha llegado tarde. Es correcto. Infonavit, Las ¿no? prisas Ujú. hacen que todo esto se vaya complicando. ¿Y por qué digo que se complica? Pues porque no tenemos el SUA todavía, que es el mecanismo de pago, ¿no? Entonces sería básicamente el antecedente y la primera intervención. Perfecto. Mi querido Jaime, los amparos. Bueno, Mucha gente se amparó. A ver, ahí, ¿qué pasó? es correcto, patrones. ¿No? Patrones, sí. Patrones fueron al amparo justamente porque pues alguien les orientó y diciéndoles, oye, tú vas a ser el obligado a pagar el 100% el préstamo del trabajador, que no es así. Conozco ya resoluciones de amparo, en algunos sobreseídos justamente porque el juzgador federal dijo, a ver, en la norma literalmente, que es de aplicación estricta porque es de carácter fiscal, no establece que el patrón deba pagar. Entonces, sobreseídos. Y otros que sí se otorgó, cuando menos la suspensión provisional, pero solamente para el efecto de que las cosas, como lo ordena la propia ley de amparo, es para que las cosas queden en el estado que se encuentran, esperando una resolución final para saber si te otorgo o no el amparo, ¿no? Pero yo creo que con todo esto que está ocurriendo, pues van a sobreseer, porque Claro. el patrón, pues no está obligado al pago del 100% del crédito del trabajador, aun cuando éste se encuentre incapacitado médicamente y o tenga ausentismos, ¿no? Entonces yo creo que esa situación se entiende, se querían proteger, pues no debió ser, cuando menos el momento procesal, probablemente así tomarla como defensa, pero ahora con el primer acto de aplicación, que no se va a dar, en mi concepto, y así lo venimos sosteniendo en otras pláticas anteriores, era quien va a tener que ampararse si le afecta, pues es el trabajador. El trabajador y el sindicato. Y el sindicato que tiene la representación de los trabajadores, tiene el interés jurídico para ir, desde luego, en el amparo, que ese es uno de los problemas con el que sobreseen ahora las autoridades en el amparo del patrón. Entonces, no tienes interés jurídico, a ti no te depara perjuicio, por lo tanto, no hay materia para que entremos al estudio de lo que tú me planteas, ¿no? Claro. Entonces, mi querido Jaime, nada más retomando, primero que nada, surge este problema porque el Infonavit daba un aviso de descuento y en muchas ocasiones el patrón, según dicho del propio Infonavit, como que seccionaba y no enteraba esa cantidad, porque obviamente había ausentismos y sacaba como la proporción, y tú los acabas de decir algo muy claro. Este es un crédito hipotecario que tiene una fecha cierta, tendría que tener una fecha de terminación, y obviamente si es decir, el trabajador no cumple el tiempo y forma, pues obviamente se va a alargar. Que esa es como la problemática que entendemos que desde el punto de vista del Infonavit, como una financiera que es, o lo ve, está siendo yo creo que un problema grave a nivel nacional y por eso está retomando esta conducta. Creo que esa es la primera aclaración que tenemos que checar. Surge del aviso que da el Infonavit al patrón para el descuento. Y entonces, desafortunadamente, la redacción que hace, pues no es afortunada y entonces da a entender que aunque haya ausentismo o incapacidad, se le va a tener que descontar. Y eso ha sido la razón de los criterios que ha salido publicado en diferentes fechas y que nos trajo hasta julio, ¿no? O sea, porque primero había toda incertidumbre, como bien dices, nos dejaron, había una ley
que no era vacatio legis, sino no sé cómo se llame técnicamente, lo contrario, porque había una ley, pero sin ordenamiento, sin materialidad para poder cumplirla, como era, si hago el descuento, pero era como te lo entero, porque el instrumento principal que es el SUA, pues no estaba adecuado. Salió publicado la semana pasada, escritos de que ya hay una nueva versión del SUA, pero como bien dices tú, va a entrar hasta agosto. En agosto. Y ahora también está la publicación del 15 de mayo del Diario Oficial de la Federación, que confirma, que reitera justamente lo que estamos ahorita comentando. Retoma la publicación del 21 de febrero y establece, a ver, patrones, les hago de conocimiento en un criterio publicado en Diario Oficial de la Federación y que dice, no se me alteren, ustedes no van a pagar un peso del trabajador, pero tienen que cumplirme con el compromiso que adquirió el trabajador. Entonces, señores, pues nada más en cuanto salga SUA, que aquí viene el otro inconveniente, no tenemos SUA, pero dice, ustedes van a poder manipular SUA de tal forma que lleguen al concepto real de pago comprometido por el trabajador. Sin embargo, pues esto se plantea también complicado, sobre todo para aquellos trabajadores que van a estar migrando con patrones, porque no sabemos si el día de hoy, solo ejemplifico, un trabajador que tiene, pensemos, es de esos afortunados que tienen por ahí el tope de 25 UMAS y tienen un crédito que les descuentan 5,000 pesos al mes. Bueno, qué bueno por ellos, pero de repente se quedan sin ese empleo, van a estar unos meses probablemente sin empleo y cuando tienen a un segundo patrón, tercero, cuarto, el que sea un nuevo patrón, pues resulta que no va a ganar la misma cantidad. Entonces, ¿cómo cumplir mi compromiso de pago con esa hipoteca? Bueno, pues es lo que el Infonavit interpreta y dice, trabajador, lo lamento mucho, fue el compromiso que tú adquiriste conmigo y patrón, pues yo nada más te doy la orden de que le tienes que retener y enterar el complemento, el total, para que siga cumpliendo. La bandera también del Infonavit ha sido, esto lo hacemos justo para que no se le acumule al trabajador al momento del cierre temporal de su crédito mayores cargas económicas. Y da hoy la ventaja inclusive de que el trabajador, aunque esto ya lo establecía la ley, pero lo reitera, de que si el trabajador se queda sin un empleador, pueda tramitar inclusive 2 prórrogas de 1 año cada prórroga para efecto de no acumular, sí le van a acumular desde luego la suerte principal, pero no le van a acumular ahora accesorios legales, que esa sí es una ventaja para el trabajador, pero no podemos dejar de considerar que la ley del Infonavit pues es de aplicación estricta y lo que nos establezca el aviso de retención lo tiene que cumplir el patrón. Perfecto. Jaime, si te parece, vamos a entrar a este documento Bien. que hace un escrito aclaratorio. Este tiene fecha del 30 de junio de 2025 y lo emite la Subdirección de Recurso Fiscal de Coordinación de Recaudación y Cobranza Fiscal del Infonavit y está dirigido a la Federación Nacional de Asociación Mexicana de Colegio de Contadores Públicos AC. Y este documento me gusta porque es obviamente un planteamiento de dudas patronales y si quieres de aquí vamos a ir desprendiendo Claro. para obviamente después entrar al tema de rentas y pues, en el último segmento preguntas y respuestas de la audiencia. Ok, digo, hacen varios planteamientos, me voy a ir directo al planteamiento. Tú ya platicaste de la reforma del artículo 29 que justamente habla de este pues vacío que nos dejó y dice, ¿verdad? Dice, ahora bien, con la reforma, al eliminar la suspensión de la obligación de realizar el citado descuento, el padrón deberá descontar el monto indicado en el aviso de retención sin hacer reducción proporcional, que es lo que hemos platicado, ¿ok? Dice es comunicado, no se modifican los procesos de descuento que actualmente aplica a los patrones, siendo esto una obligación de descontar. En ningún caso la retención y entero podrá ser mayor a la cantidad pagada al trabajador o la que resulte de la aplicación de lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, tal y como se realiza actualmente. Creo que ese punto es algo que hemos platicado y si quieres comentarlo, por favor. Claro que sí. Sí, aquí hay una mezcla entre la ley del Infonavit y la ley federal del trabajo. ¿Por qué? Bueno, en principio hay que aclarar que el concepto Infonavit vivienda es una prestación
de ley, son prestaciones legales. Nosotros interpretamos como prestaciones legales las que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, derivado del artículo 123, que impone la obligación a los patrones de otorgar vivienda, dice en términos de la ley específica. Nos vamos a la Ley Federal del Trabajo y esta nos dice, señores, pues en términos de la ley del Infonavit, 5% del salario que perciba su trabajador, en este caso consideramos el salario diario integrado, lo aportamos a la vivienda y de ahí entonces el trabajador obtiene la prestación vivienda. Y entonces nos establece, oye, ¿hasta cuánto tengo que pagar? Porque evidentemente aquí para mí pues hay una aclaración clave del Infonavit donde dice, a ver patrón, no te confundas, tienes que retenerle hasta donde le alcance al trabajador, pero no más del 30%. Exacto. No más del 30%, que es lo que marca el artículo 97 de la ley del Infonavit, de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, yo creo que aún con esta aclaración y con este tope, va a haber trabajadores que sigan debiendo, ¿eh? Sí, sí, ahorita a lo mejor vamos a la Sí. siguiente parte, pero creo que aquí es claro lo que tú has sostenido y Sí. como que se confirma. Primero, no le podías dejar al trabajador en estado de cero, claro. porque hay un derecho humano y aquí hay un problema. Si no tenemos ese cuidado, pues va a haber demanda del trabajador, Es correcto. inclusive en derechos humanos, porque no podrías dejarlo sin el mínimo vital, sin el Es sustento. correcto. Así es. Entonces creo que aquí ya queda claro, es decir, y bueno, y aquí a lo mejor hay un punto operativo que no es de esta reforma, pero que sí hay que considerar. Es decir, tú lo dijiste hace un momento, aquellos trabajadores que tenían un salario mayor y que son contratados. Entonces, aquí empezamos a lo mejor con nuestro primer tema de checklist o de compliance laboral. Es decir, al momento de contratar a una persona, sí o sí tenemos que verificar cuál es su salario anterior y a lo mejor con alguna documentación que me pruebe si tenía un salario mayor, porque nos va a llegar el aviso y para el Infonavit, pues obviamente no hace el ajuste, sino él dice, ya hay un acuerdo Infonavit trabajador sobre cuánto debe ser su descuento. Correcto. Y entonces, porque si no aquí estaríamos con un tema que entonces lo que tenemos que hacer es que el trabajador, cuando su salario baja en el nuevo trabajo, tendrá que ir a negociar con el Infonavit esa nueva cuota, porque si no, sí va a dejar al patrón o lo ha estado dejando en un problema. Si quieres Sí. platicarnos. Yo sugiero lo siguiente, como un tema práctico para que el trabajador y el propio patrón, su futuro patrón, no se vean impactados en tal sentido, sería que en cuanto el trabajador deje de tener ingresos, es decir, operada su baja con su último patrón, deba acudir al Infonavit a tramitar su prórroga de Su prórroga tiene derecho a 2 prórrogas de 12 meses cada una. En ese supuesto, entonces, entendido como tal, no tengo que pagarle al Infonavit, no me van a generar accesorios legales, se me va a acumular la suerte principal como un crédito ordinario de carácter hipotecario, como en cualquier otro banco, ¿sí? Y entonces eso le va a dar el espacio para que entonces cuando tenga una oferta de trabajo y que sepa que en lugar de ganar 70,000 pesos en el mes va a ganar 50, pues le corro con el Infonavit y trato de hacer un ajuste, un convenio a mi obligación originalmente pactada. Claro. Sí, porque ese es el punto de partida, el aviso que nos van a dar. Entonces, si los oyentes tienen que cuidar que el aviso llegue de manera adecuada, porque si no, aún sin reforma, teníamos esa circunstancia. Desde luego. Ok, bueno, el segundo punto, que es un poquito reiterativo de esta carta que hace el Infonavit a la Asociación de Contadores, dice, en ningún caso el salario del trabajador, perdón, discúlpame, en el caso que el salario del trabajador no sea suficiente para cubrir el monto del descuento de la amortización comprometida por el trabajador, no existirá una cantidad pendiente de descuento contra salarios de meses posteriores. Sí, desde luego, porque es la temporalidad, ¿no? Entonces, no podríamos pensar que si el trabajador, solo ejemplifico, se fue de incapacidad un mes, evidentemente, si tiene un salario alto y le alcanza para cubrir el bimestre completo, así tendrá que ser. Pero si no le alcanza para cubrirlo, pues evidentemente ese remanente se le va a acumular
a la deuda que tenga con el Infonavit. Pero no puede el patrón decirle para mañana, oye, como tienes una deuda con el Infonavit del bimestre anterior y ahora sí trabajaste los 60 días del bimestre, pues ahora te retengo la parte que no pagaste. No, porque el Que ese era el patrón, miedo, ¿no? sí, Ese fue el miedo que es detonó correcto. esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el patrón, pues no es quien le prestó, no es el titular del crédito hipotecario, ¿no? Sí, entonces, bueno, y viene una serie de preguntas, estos son como los dos reiterativos, Sí, porque creo que esto, tanto para contadores como para empresarios, era muy fundamental importante aclarar, entenderlo. sí. Pero, digo, hay preguntas y me gustaría hacer la pregunta y escuchar la Sí. respuesta y tu comentario, ¿no? Entonces dice, el patrón está obligado a hacer el descuento del salario pagado hasta donde alcance el salario y aun cuando esto implique no pagar nada al trabajador. Respuesta del Infonavit. La persona empleadora deberá realizar el descuento de la amortización hasta el monto que sea posible y considerando las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Sí, lo que ya Reiterado lo que explicábamos, estamos... reiterando que no puede ir más allá de ese 30%. ¿Por qué? Porque el mínimo vital tiene que contar el trabajador para su subsistencia. Ok, ahora me quedo, Jaime. ¿Tú recomendarías algún documento de Sí, conocimiento? desde luego, esto sí es muy importante que ustedes ya lo tomen en cuenta. Debió ser de suyo desde la publicación. Sin embargo, bueno, estamos todavía en tiempo porque no se ha aplicado. Pero recomendación para que si se puede incluir, inclusive en los contratos colectivos de trabajo, o cuando menos en el contrato individual de trabajo, debe haber una cláusula en la que se establezca que los descuentos establecidos para efecto de lo consignado, tanto en la ley del Infonavit como en el artículo 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, son aceptados por el trabajador. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. ¿Qué pasaría en el supuesto de no tener esa autorización del trabajador? Pues que mañana puedo tener un tema de carácter laboral y voy a tener ahí sí complicaciones como patrón, ¿no? Claro, ok. Esta pregunta a lo mejor era de la laguna y lo que dio mucha incertidumbre porque dice, en el tercer escenario expuesto en el presente, existe obligación para el patrón de enterar lo que ya no pudo descontar al no existir pago de salario durante la segunda quincena. Y respuesta, en el caso de que el salario del trabajador no sea suficiente para cubrir el monto del descuento de la amortización comprometida, por el trabajador, no existe una cantidad pendiente de descuento contra salario de meses posteriores. En ese sentido, la persona empleadora en ningún caso estará obligada a realizar el entero de amortización por un monto mayor al descuento sobre el salario pagado al trabajador. En estos casos, el trabajador acreditado no está liberado del pago de la diferencia entre el monto descontado y el importe mensual estipulado en los términos y condiciones de su contrato de vivienda formalizado ante el Infonavit. Nada más, Jaime, que a mí me da mucha incertidumbre porque, o sea, sí, sí, y lo que me preocupa es que este documento, pues no es vinculante, ¿no? Es correcto. Entonces, ahí cómo poder tener certeza, porque, a ver, me queda claro que la intencionalidad y obviamente toda la audiencia que nos oye, vamos a decir que hacemos las cosas bien, pero vamos a pensar que en un momento determinado hay error. Es decir, a ver, hay varias circunstancias que nos pueden llevar al error. Primero de ellos, que el trabajador no nos avisa que tiene crédito Infonavit, que obviamente de suyo, ya dentro también de la contratación, ¿cómo se llama? En el proceso de reclutamiento y selección, pues tendríamos que tener la mecánica de entrar a la página del Infonavit y verificar que efectivamente no haya descuentos, ¿no? Porque si no, de entrada ya estamos desfasados. Y el problema no es el desfase, y vamos a decir que si hablamos con gente seria, pues nos dirá de suyo o las preguntas de la reclutamiento y selección será, oye, ¿tienes crédito Infonavit? Y me tendrá que decir con honestidad sí, o me tendría que acompañar esa documentación. Hablando de gente bien, pero hay algunas industrias como la de la construcción o cierto sector de promotoría que las contrataciones son súper rápido. O sea, puedes tener un trabajador muy temporal y que no te alcance a hacer los descuentos. Creo que ahí sí se vuelve una contingencia, Sí, entonces no sé si nos quieras platicar. es correcto. Partimos del presupuesto de que el patrón pues es retenedor Ujú. para que entere.
Entonces, por lo tanto, es un obligado solidario. Si omite, desde luego, la retención y el entero, sí habrá una cédula de diferencias y ahí sí el patrón tendrá que cargar con el pago por esa falta de control administrativo, ¿no? Ahora, diste un punto muy importante. En el momento en que pretendo ya contratar a mi nuevo trabajador, pues de inmediato entrar a la página del Infonavit para saber el estatus, si tiene o no crédito de vivienda y cuál es el concepto de ese crédito de vivienda, en qué línea se encuentra y cuánto es lo que tiene que pagar para poder determinar la contratación directa de mi nueva persona, ¿no? Sí, porque digo, si no, sí vamos a estar ahí Sí, viendo un estado de indefensión. Digo, a veces el auditor, para efectos del Seguro Social Infonavit lo detecta, pero sí. si no Va a tengo, ser si un no estoy poco ahorita- difícil Ajá, en ese tipo de industria. sí. Ahora, tú hablabas de las industrias en particular. Yo hablaría también de algunos trabajadores que suelen brincar de patrón en patrón, Ujú. no solo por temas del crédito de Infonavit, por temas de pensión alimenticia, ¿no? Y que entonces le sugieren a veces al patrón, oye, no me des de alta, Ajá. págame por fuera, te doy un recibo de honorarios porque tengo tal porcentaje de pensión alimenticia, pero nos ocultan el tema del crédito de vivienda. Entonces, en esos presupuestos, desde luego, pues la orientación es no jugar a la ruleta rusa, no permitir ese tipo de contrataciones y de que te pago por debajo de la mesa o con un recibo de honorarios que además va a ser continuo, permanente, regular, porque eso se llama relación laboral y al final del camino, pues el patrón va a quedar obligado solidariamente para pagar el crédito de vivienda. Sí, claro, y no vayas a empezar con honorarios No, asimilados, reciclos, que no, a no. la gente le encanta Sí, y que sí, como dices tú, en cuanto a la subordinación te van a súper encontrar. claro. Mira, hay una siguiente pregunta, dice que ya he reiterado lo que hemos dicho, pero bueno, como Ujú. está a nivel de pregunta, creo que es la mejor manera. Dice, el saldo que puede ser descontado a la persona acreditada se acumulará para el siguiente periodo, y aquí nos dice... la pregunta no es clara en el entendido de que si el saldo puede ser descontado a la persona acreditada, no existe razón para acumular para el siguiente periodo. Ahora bien, cabe señalar que los descuentos son mensuales, por lo que no se debe transferir una cantidad no descontada en un mes posterior, porque está la polémica si es mensual o es bimestral, porque el entero es bimestral. Y creo que aquí otra vez nos vuelven a reiterar, es mensual, Mensual. Sí, aunque el entero sea bimestral. aunque el entero es bimestral, que creo que eso Sí, también había causado polémica, porque esto de acumular era pues por todo el periodo, ¿no? O sea, vamos a decir, en una proporcionalidad, ¿no? bueno, de suyo, perdóname que interrumpa, de suyo el mecanismo correcto para la empresa, para el patrón, tendría que ser dependiendo la periodicidad de pago. Si es semanal o quincenal, pues en esa quincena, en ese mes, yo retengo, Ujú. ¿sí? No me tengo que esperar a que termine el mes. No tiene que ser por periodo de pago para que de esa forma no existan o no deberían existir diferencias enteras. Sí, correcto. La segunda pregunta, la siguiente pregunta va justamente en esa misma tesitura, que es administrativo. Dice, la reforma no prevé que las personas empleadoras deban modificar la periodicidad de sus procesos de descuento a los salarios pagados, por lo que no existe cambios en el orden de los descuentos que se realiza al trabajador, ni tampoco en la forma en que la persona empleadora distribuye el monto de descuento mensual entre los pagos que realiza al trabajador en el mes. Esto es correcto porque además debemos no perder de vista que la misma base de datos con que se maneja Infonavit es la que tenemos con el Seguro Social. Luego entonces, la ley del Seguro Social establece, sin interesarle cómo sea tu nómina, porque hay empresas que dicen, yo cierro mi nómina los miércoles Ujú. y puede ser que una nómina cerrada de miércoles resulte de un día 28 a un día 4 o 5 del siguiente mes. Recuerdas que inclusive hace muchos años el Seguro Social te cobraba o de las cuotas por semana de cotización. Ujú. Hoy no. Con la modificación que ya traemos del 97 dice, a ver, patrón, no te confundas, a mí no me interesa en realidad cómo manejes tu nómina. Aquí nada más te establezco que el periodo de pago es por los días naturales del mes. Se acabó todo. Correcto, muy bien. Y la última pregunta que tenemos en este respecto dice, ¿habrá actualización al Sistema Único de Autodeterminación SUA con el fin de poder dar cumplimiento al texto reformado? En caso contrario, ¿nos pudiera señalar las instrucciones a seguir en cuanto al procedimiento para generar la cédula de pago?
atendiendo al texto reformado en el último párrafo, ¿verdad? Y dice la respuesta del Infonavit, sí, tendrá una versión actualizada del SUA, misma que en coordinación con el IMSS se publicará durante el mes de agosto. Esta versión tendrá un comportamiento diferenciado respecto del cálculo de amortización a partir de los pagos correspondientes del cuarto bimestre. Y ya salió publicado la semana pasada que sí va a haber la versión, ¿no? Pero obviamente pues hay que revisarla con mucho cuidado porque pues sí tendríamos que observar esta circunstancia. Ahora, déjame que haga un comentario. Tenemos de suyo en las obligaciones patronales en materia de seguridad social el cumplir con todo esto que estamos hoy hablando a través del SUA, pero también en la redacción que hay tanto en la Ley de Seguro Social y reglamentos, se presume que no podemos mover el SUA. Sí, No le podemos cambiar una coma. Sin embargo, esta versión de SUA que hoy nos anuncian permitirá, para efecto cuando menos del concepto amortización de crédito, hacer los ajustes correspondientes. En mi concepto, también la ley del Seguro Social tendría que ser modificada para podernos decir que le vamos a mover al SUA, porque si no, mañana estoy pensando, no por mala fe, no por dejar de cumplir, simplemente que por un error, una omisión, algún patrón, pues le movió además al SUA. Y entonces dejó de cubrir la obligación de la vivienda, de la amortización del crédito. ¿Qué ocurrirá? ¿Nos podrá el propio Seguro Social sancionar porque movimos inadecuadamente el SUA? Pues sí, no aclara. Pues no aclara. Entonces tendría que promoverse, a lo mejor por parte también de estos colegios, pues oye, Seguro Social, ya que tenemos esta información, solo información, porque no tiene un alcance legal, esto no es vinculatorio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que no es vinculatorio? Si mañana hay algún tema legal y nos queremos ir a defender, no puedo decir, es que hay una publicación que dijo el Infonavit. No, ¿por qué? Porque no es vinculatorio. Perdón, solamente es meramente informativo. Entonces creo que habría que tratar de impulsar en base a esto que estás tú leyendo, pues ahora que este colegio, que esta asociación diga, tenemos que voltear con el Seguro Social para que nos establezcan que sí le vamos a poder mover al SUA, Claro. porque de otra manera vamos a estar en un conflicto. Ok, justamente con este tema de vinculación y ya para pasar al siguiente tema, entendríamos que esta carta a los colegios, vamos a decir que es una aclaración de la aclaración del criterio 01 del Infonavit. Sí, del 01 al 05 Al que estuvo 05. sacando, ¿no? Correcto. Que son solamente criterios no vinculatorios, ¿eh? Hay que aclarar muy bien esto, Sí. porque no se dejen sorprender de que mañana tengan lamentablemente un tema legal y que algún abogado o alguien que les quiera resolver el tema le diga, no te preocupes, hay una publicación del Infonavit. No, cuidado, esto no es vinculatorio, hay que ir al texto de ley. Perfecto. Muy bien, mi querido Jaime. Pues ahorita esperaremos las preguntas de toda la audiencia que tenemos, pero creo que es momento de pasar a otro tema, que creo que también es relevante. En lo que estuvimos en la reforma integral, pues habla de suspensión de contratos, había créditos que estaban en tránsito y no te dicen nada, o no creo que no es tan concluyente. Y creo que otro tema que es fundamental y que también la audiencia debe tener, porque sí va a traer, ese sí puede traer todo un tema administrativo. O sea, este tema de los descuentos era muy preocupante. Sí, desde luego. Porque me hacía no tan solo responsable solidario, sino podíamos caer en un responsable subsidiario y con toda una problemática, sobre todo, por ejemplo, en mujeres embarazadas, en algunos menores. Discapacidades parciales permanentes por 2 años, imagínate, ¿no? Entonces, vamos a decir que con esta aclaración, vamos a decir, nos baja el termómetro y vamos a decir que sí hay que poner mucha atención. Ahorita vamos a hablar de compliance, pero creo que, vamos a decir, está calmado. Pero algo que no se ha hablado y que está oculto y que es muy importante y que es 100% nuevo, es el tema de la vivienda. La vivienda social. La vivienda social. La renta social. Exactamente. Sí, tiene razón. Es la renta social, pero lo que nos implica es la renta social, pero a mí me gustaría a lo mejor que platicáramos un poquito de qué pasó con los créditos y después entrar al tema de la renta social. Mira, tendríamos que ir a los artículos transitorios de la publicación del mes de febrero.
de febrero, en el que se establece y con un golpe para los constructores y para los trabajadores que ya tenían su crédito autorizado en línea 3. Sí, sí. El artículo 12º transitorio que me permitiré leer establece, 12º, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, quedarán canceladas todas las resoluciones por las que se aprueben proyectos colectivos de crédito en línea 3 a la construcción de vivienda que el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores haya adoptado con anterioridad al 1 de julio del 23, es decir, hay un efecto retroactivo. Sus promoventes podrán presentar nuevamente sus proyectos o las etapas remanentes de estos para su actualización o aprobación en términos del artículo 42, cuarto párrafo de la Ley del Instituto de Vivienda. Este es para el constructor. Recordemos que hoy el Infonavit, con la reforma, lo que pretende es regresar, digamos que al concepto original que tenía. Es decir, Infonavit compraba el terreno, debemos recordar, digo, hace años, salíamos nosotros a carretera y en las periferias veíamos un letrero enorme que decía propiedad del Infonavit. Había comprado su terreno del Infonavit y mañana construía. Eso era así como el Infonavit. Después permiten, entre otros, que era, ¿qué pasa ahora si tú, constructor, quieres ser mi constructor de Infonavit? Debes contar con tu terreno, recursos, construyes, yo te pago y el trabajador adquiere la vivienda. Pero hoy los cancela. Y la segunda parte, en su caso, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda deberá restituir en la subcuenta de vivienda de las personas trabajadoras derechohabientes las cantidades que les correspondan por la amortización de los créditos otorgados y deberá permitirles tramitar un nuevo crédito siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley. Entonces, hay un golpe para el constructor, pero también para el trabajador. Entonces, además le dice al constructor que tiene que devolver las cantidades que le hubiera otorgado. Entonces, esto sí es fuerte, pues porque había muchos trabajadores ya acostumbrados con esta línea 3 y que decían, están construyendo en tal lugar, me conviene, cercanía y demás. Y bueno, pues todo esto quedó cancelado, ¿eh? Habrá que ver, yo supongo que ahora con esta empresa filial del Infonavit, que se decía una constructora filial que en realidad no va a construir, va a contratar a los constructores de esta línea 3 y de otras, pues para que sigan construyendo la Infonavit y seguir otorgando la ventaja, la garantía de vivienda para los trabajadores. Correcto. Y lo que comentas que también se ha quedado mucho en el tintero porque poco se ha abordado, la famosa renta social. Correcto. Debemos recordar también aquí un poco que el Infonavit, pues esto no fue publicado, simplemente se estableció parte de lo que estoy comentando en la propia modificación de ley, pero recientemente, creo que hace un mes y medio, dos tal vez, el director del Infonavit públicamente En las en las mañaneras. mañaneras, pues se estableció que todas aquellas viviendas del Infonavit que estaban invadidas, pues iba a dar la oportunidad a esos invasores de regularizar la vivienda y de inclusive poder adquirirla. Parte de lo que establece la reforma en la renta social, y aquí creo que hay un exceso de parte de la autoridad, es que dice que sí debe haber este concepto, pero para los trabajadores. Y lo establece claramente. Dice que es de las casas, de las viviendas recuperadas y de las que ellos van a construir. Pero no dice que de las recuperadas sean invadidas. Claro. Porque, ¿qué pasaría si alguna de estas personas que invadió una vivienda abandonada, que hay muchas, muchas, cerca de 1 millón, que los trabajadores han tenido que dejar, básicamente por inseguridad? En el norte del país, pues hay zonas que son fantasmas. En Ciudad Juárez, hay mucho ya en la zona de Cancún, Sí, que en playa, están claro. invadidos. Y tristemente en Cancún se habla de que inclusive quienes las han llegado a invadir y habitan hoy, pues son los famosos maras salvatruchas y gente que viene de Centroamérica. Y ni los taxis entran. Exactamente. Entonces, ¿cómo va a regularizar el Infonavit a una persona que no es trabajadora, que no tiene un número de seguridad social, que no cotiza? ¿Cómo le va a regularizar una vivienda? Esto suena, la verdad,
un poco difícil de comprender. Y además viene el problema mayor, el trabajador sigue siendo responsable del pago. Claro. Entonces hay muchos trabajadores que abandonan esto por la inseguridad, pero no tienen por qué dejar de pagar. Entonces, igual sería para consejo de estas personas, oye, pues me acerco al Infonavit, trato de hacer un convenio y como dación en pago, pues te devuelvo la casa, ¿no? Y el departamento, porque no puedo seguir pagando una vivienda en tales condiciones. Ahora, no puede regularizar el Infonavit una vivienda en tal sentido cuando la realidad es que existe un pago de parte de un titular, ¿no? Sí, claro, y sigue viendo, sigue ¿Cómo? siendo dueño. Claro, ¿cómo lo voy a hacer? Y la lógica también nos llevaría a sugerir que esta persona que le invadieron la vivienda deba presentar una denuncia penal por la invasión que le hicieron, ¿no? Por el despojo, para que ese sea su sustento con el Infonavit e inclusive, ahí sí me atrevería, hasta en un tema ya de carácter penal o civil, dejar de pagarle al instituto porque pues no tengo la posesión del inmueble, ¿no? Porque no es culpa del trabajador, pues las zonas tan inseguras en las que están estas viviendas como para decir que la tengo que ocupar, ¿no? Pero ahora, entrando en la famosa renta social, Sí, por favor. quiero reiterar que necesitan los patrones tener esta cláusula en su contratación para establecer que cuando el trabajador se ubique en la hipótesis de la renta social, esté autorizado su descuento. Y que aquí viene otra zona gris, otra zona oscura. ¿Cómo se va a pagar esa renta social? Porque yo, patrón, pues yo no soy el aval, yo no soy el fiador de esa renta social. Presumimos que con esta modificación al SUA deba venir un apartado que establezca renta social. Ok, ¿Verdad? déjame apartar, Sí. déjame hacer, porque por ejemplo, la gente que nos está escuchando y nuestros patrocinadores, obviamente, pues tienen todo un sistema administrativo. Entonces, esto sí modifica de manera administrativa, porque obviamente esta nueva partida, pues tengo que identificarla Claro, y claro. que no va a entrar en gasto, sino tendría que de alguna manera manejarse en la etapa de acreedores, no viendo, o sea, viéndolo muy Sí, contablemente, sí, ¿no? sí, sí, Es sí, es decir, correcto. primero me vas a tener que dar una comunicación. Hace un momento hablamos del aviso de descuento. Entendemos que si hay, que si no, obviamente habrá trabajadores que tienen crédito de vivienda, que ese es un documento, y que habrá otro documento en el que diga, no tengo crédito de vivienda, pero estoy entrando a la renta social, y entonces tu patrón, pues vas a tener que hacer ese descuento. O que inclusive, permíteme, sin que no sabemos si se puede dar la dualidad, porque puede ser que yo el día de hoy como trabajador viva pues en una zona lejana, Claro, pero mañana que tengo un patrón en la zona centro, pues me resulta muy complicado, costoso estarme trasladando. Entonces, si me entero que el Infonavit tiene pues más cerca una vivienda y lo quiero ir a adquirir en renta social, pues hasta cuando menos como lo establece la reforma, no estoy impedido. claro. Entonces podría tener ese Puedo tener documento. una dualidad. Entonces la área de recursos humanos va a tener que empezar a ver un protocolo de renta social y Así es. repito, y un reflejo en los sistemas administrativos porque tendré que empezar a tener ya en acreedores, no tan solo, o en vamos a decir, en la hoja de control del trabajador, no tan solo los créditos Infonavit, sino ahora la La renta renta social. social y tendrá que verse reflejado en el CFDI porque es el documento fuente, vamos a decir, que me acredita que sí se me están haciendo los descuentos, ¿no? Pero ojo, siempre que esté autorizado por el trabajador, ¿eh? Bueno, y eso es Claro, importante. sí, 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 muy importante. Ya esa cláusula, perdón que sea tan insistente, ya debería existir en los contratos, ¿eh? Para el presupuesto que se ubique en la hipótesis tal, el trabajador desde este momento autoriza que se le retenga la cantidad. Pero volvemos a esa zona gris que yo comentaba. Sí, por favor. El patrón, ¿qué tiene que hacer? Porque entonces, ok, yo te retengo, ¿y cómo te lo voy a enterar, Infonavit? ¿O qué voy a llegar con un papel al banco y decir, para el Infonavit O en al tal cajero, cuenta, ¿no? sí, en carácter de renta social, no lo sabemos. Presumimos que esta modificación a SUA deba traer el concepto de renta social, sí, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque yo no soy el fiador de este trabajador Claro. y vienen más complicaciones. ¿Qué ocurriría si el trabajador mañana renuncia conmigo? No tengo problema, lo doy de baja y si no paga la renta social, bueno, pues el Infonavit que fue quien le rentó, pues que se encargue del problema.
Pero ¿qué ocurre cuando yo rescindo al trabajador Ujú, o cuando el trabajador cree que lo rescindí claro. y tengo una demanda laboral? Sí, claro. Ese es el Tengo una problema. demanda laboral. No le puedo pedir que salga de la vivienda porque pues, no es mía, Ujú, no es propiedad del patrón. Luego entonces, si yo tengo un juicio laboral ahora que ya están muy rebasados los tribunales laborales, yo como experiencia, te comentaba, traigo por ahí un asunto en el Estado de México, ya en juzgado laboral, en el que llevo 2 años y no han podido emplazar por las cargas de trabajo que tienen. Entonces, ¿qué ocurriría si un patrón, después de 3, 4 o 5 años en el litigio, lo condenan al pago de salarios caídos? pues a lo Pues va a mejor, tener que pagar la renta social, claro. ¿sí? Entonces, la sugerencia aquí es, veníamos manejando, y hay todavía abogados laboralistas que merecen todo mi respeto, pero que cuando tienen este tipo de conflicto le dicen al patrón, no des de baja al trabajador porque vamos a tener problemas en la seguridad social y vamos a tener problemas de otra naturaleza. Hubo alguna tesis de jurisprudencia de parte de los tribunales colegiados que dijeron, no puedes darlo de baja porque la seguridad social pues, es de carácter humanitario, bla, bla, bla. Pero otro dijo, ¿por qué? Si no presta un servicio, lo tienes que dar de baja. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia atrajo los criterios y en una contradicción de tesis estableció que el patrón no tiene por qué seguir pagando cuotas de seguridad social de manera indiscriminada cuando no existe una relación laboral y un pago de salario. Y estableció un término prudente. ¿Qué fue prudente para estos ministros? 15 días. Entonces quiere decir que si yo tengo un trabajador que pues simplemente porque los hay muchos que dejó de venir, señor, si su abogado sugiere un procedimiento para procesar, para notificarle una rescisión de contrato, qué sé yo, bueno, pues cuando menos aguantar esos 15 días que para mí se convierten en 3 semanas, porque cuando nosotros hablamos de días en materia legal, pues hablamos de días hábiles. Sin embargo, aquí todos deberían ser hábiles porque todos los días, incluyendo sábado y domingo, aunque descanse mi trabajador, yo pago cuotas al Seguro Social. Claro. Pero bueno, para no caer en algún presupuesto de interpretación, pues me voy con 3 semanas. Opero su baja, pero cuidado también con el motivo de la baja. No vayamos a ponerle en la baja renuncia voluntaria, porque entonces pues, hay que probar esa renuncia. Abandono de trabajo, tengo que probar el abandono. Hay un concepto que se llama otros. Entonces no voy a bajar por otros y me evito el conflicto de la renta social que en su momento pudiera presentarse, sin que esto signifique que no deba ser por ahí algún apartado de ese dinero. Sí, una Pues contingencia. una contingencia, porque definitivamente no sé qué vaya a ocurrir en el problema laboral que se tenga. Y mucho cuidado también ahora con lo que pudiera pactarse para poder establecer, yo sugeriría, si llego a un convenio con el trabajador y le voy a dar X pesos, yo se los daría con un desistimiento liso y llano. No establecer lo que le estoy pagando, porque entonces, como hay pago de prestaciones, presumimos la existencia de la relación laboral hasta la fecha en que presentamos el convenio con la autoridad laboral y entonces sí me van a poder exigir el pago de la renta social. Correcto. Muy bien, mi querido Jaime. Pues mira, creo que nos ha quedado claro que en el compliance laboral un tema fundamental es que los contratos individuales y colectivos de trabajo tienen que modificarse. Y en cualquiera de los supuestos, insertar una cláusula que el trabajador acepta, ya sea el descuento del Infonavit en los términos que ellos hayan contratado o, en su caso, la renta social. Así es. Creo que eso ya debe de ser, o sea, es una actualización que hoy por hoy ya debe Ya de debe. tener. Una adenda se puede hacer en tal sentido y para no caer en el presupuesto, porque va a haber trabajadores que cuando les presentes a la firma digan, oye, yo ni siquiera tengo crédito de Infonavit o yo no tengo renta social, ¿no? Desde luego, la redacción es muy importante, ¿no? Para el supuesto que el trabajador se ubique en la hipótesis tal, acepta desde este momento los descuentos. Ya, ¿listo? Nadie te está obligando aquí y no te vamos a descontar nada, pues porque no estás en el presupuesto. Pero sí, es algo que ya deberíamos tener. Segundo, tener mucho cuidado de, obviamente, hoy con los sistemas,
de escanear, de tener los documentos fuente dentro del sistema y obviamente nuestro archivo perfectamente vinculado para poder generar ese soporte documental que vamos teniendo. Acuérdense que muchos problemas a veces para liquidar a un trabajador es que no tenemos el expediente completo. Entonces, creo que ya está de más. Segundo, dentro de la rutina de reclutamiento y selección, tener muy claro y hacer muy claro la pregunta, ¿tienes crédito Infonavit? Y tener la prudencia de los salarios, de ver que estemos poco más o menos en la misma base salarial, porque si no, es preferible dar un tiempo, un espacio para que el trabajador vaya, arregle su problema y no llegue con nosotros. En el caso de que no haya hecho el documento que tú nos Sí, hiciste. de suyo, déjame que comente, en alguna ocasión un cliente, pues le llegó a la puerta el famoso promotor de Infonavit, promotor de vivienda. Y hubo pues, muchos trabajadores que dijeron, sí, sí, queremos la vivienda, pero me pidieron que fuera a explicarles qué es lo que iban a adquirir como compromiso. Y en una segunda visita que hice a la empresa, la esposa de uno de los trabajadores me reclamó que por culpa mía, su esposo no había comprado su casa. Y tuve que hacerle pues la mecánica numérica para demostrarle que no hubieran tenido con qué vivir. Claro. Sí, No, señora, no es culpa mía. O sea, su esposo gana tanto, le van a retener tanto, le quitan tanto, este es su impuesto, este es su seguro social y le queda nada. Entonces, yo no le dije a su esposo que no la adquiriera. Simple y sencillamente tenemos la porque vamos a realidad. caer en todos estos conflictos, ¿no? Entonces es muy importante sí lo que estás comentando. Ahora, una siguiente, dentro de esta rutina que estamos recomendando, capacitación. Desde luego. Creo que debe haber todo un comunicado, una capacitación para darle certidumbre a los trabajadores y al mismo tiempo establecer los requisitos que vamos a tener, ¿no? Porque creo que aquí hay dos problemas. Uno, y creo que todos los patrones que nos están viendo tienen que tomar en consideración. Uno, la contratación. O sea, vas a traer riesgo a tu empresa, ese sería un primer tema. Y un segundo tema, revisar exactamente cómo está en la actual circunstancia y situación, porque obviamente, aunque el Infonavit con este criterio o con la carta aclaratoria no es vinculante, pero sí yo tendría que saber cuántos trabajadores tienen crédito Infonavit y cuáles están en ausentismo o cuántos están en incapacidad, porque queramos o no va a ser una contingencia. O sea, al final de cuentas, me dicen, no debes de enterar, pero sí tenemos que tener mucho cuidado hacia las demandas. Si yo no tengo control, si no tengo clasificado a estos trabajadores tienen crédito Infonavit, pues digo, no debería de ser, pero bueno, ¿qué la tiene? ¿Cuál es su circunstancia? ¿Qué tan expuestos están al grado de riesgo? ¿Qué tantas incapacidades han tenido? Si yo no tengo ese control, sí me voy a meter en un problema, porque al final de cuentas, yo creo que sí o sí tenemos que tener un protocolo Sí, para cada uno de ellos, atendiendo a tener muy claro las cláusulas de actualización o las adendas que tú dices, los documentos en que está el trabajador que sí se hizo de su conocimiento que tenía descuento, que sí autorizó que se hicieran y que se procediera en esos términos para no llevarnos una sorpresa después en la demanda y por salarios caídos, porque hoy a los patrones los están matando por salarios caídos. O sea, tú puedes tener la razón, pero si no actúas rápido, vas a tener que llegar a un es convenio, muy sí o costoso. sí, Es muy porque, costoso. porque en realidad, como dices tú, las cargas te matan, o sea, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, adiós, aunque tenga la razón, Sí. vas a terminar negociando, ¿no? Porque no hay de otra para hacerlo. Entonces, no sé si tienes algún comentario. Sí que esa fue la intención de la reforma laboral, Ujú. evitar los litigios, pero también ha habido ya un abuso de parte de los trabajadores que llegan al centro de conciliación y aunque tengan 3 meses contigo, dicen, págame mis 3 meses y mis 20 días por año, y no, son prestaciones que no te corresponden, pero que en una negociación debería el patrón también considerar el costo-beneficio para decir, aquí mato el asunto y me olvido del conflicto, sobre todo si mi trabajador tiene crédito de Infonavit. Y tocaste un punto importante, incapacidades. ¿Qué pasa con esos trabajadores que de repente pues van en una inercia de incapacidades, ya sea por enfermedad general o por riesgo de trabajo, y que el Seguro Social de repente, porque es su estilo, que no debería ser, pero les deja de otorgar incapacidades médicas y los deja a veces 2, 3 meses para entregarles una IPP, una incapacidad parcial permanente? Cuidado, patrones, en el momento en que venga la incapacidad y el pago de la pensión, es el momento de darlo de baja. Claro.
Es el momento de darlo de baja. ¿Por qué? Pues porque está suspendida la relación de trabajo, no tendría por qué subsistir. Pero sí aclarar, que sería otro tema, desde luego, pero nada más como comentario, que tiene un tratamiento diverso. La incapacidad parcial permanente derivada de enfermedad general y o accidente no profesional al del riesgo de trabajo como tal, ¿eh? Pero ese es otro tema. Sin embargo, muy atentos con las fechas de baja. Aquí vamos a explicar. Pensemos en un trabajador que llevó esta inercia, ya llevaba el año incapacitado, año 2 meses, y el Seguro Social le dice, avísale a tu patrón que ya no te voy a dar incapacidades. Y al año y medio le dan su IPP y le comienzan a pagar su pensión. Aquí la pregunta, desde luego, sería, ¿y con qué fecha lo voy de baja? ¿No? Bueno, nosotros hablamos de la fecha real. ¿Cuál es la fecha real? A partir de que disfruta de la prestación. Entonces, si su incapacidad, su pago, que es retroactivo normalmente en la incapacidad, dice, se me ocurre hoy 2 de enero, pues con esa fecha voy a presentar la baja. ¿Por qué? Porque si no, sí me van a cobrar todo lo que no, lo que teóricamente debía haberle enterado tanto al Instituto de Vivienda como al Seguro Social. Si lo presento, desde luego tendrá que ser en físico, porque el SUA no me va a permitir la presentación. Presento un escrito fundado, me parece que es el 56, 57 del reglamento, en términos de tal, está operándose la baja, acéptamela extemporáneamente, la recibe el Seguro Social, presentas la baja e inclusive el patrón tendrá la oportunidad de recuperar las cantidades pagadas en justificación legal en concepto de cédulas de cuotas sobre patrinas. Muy bien. Me parece que hay una pregunta del Sí. público. Pregunta la licenciada Verónica que si pueden ampliar un poquito más respecto al número de días para dar la baja según la legislación laboral, para que pueda tener bien como Sí. la cuenta y las Con fechas. mucho gusto, con mucho gusto. Hablábamos de que muchos abogados laboralistas que, bueno, tal vez no dominan el concepto de seguridad social, pues entonces sugieren normalmente no desde baja al trabajador. Que pasan meses. Sí, porque, bueno, y años, porque se van a veces con el litigio, ¿no? Por eso es que muchos trabajadores que cuando tienen el crédito de Infonavit, que van en esta inercia y que el patrón no los ha dado de baja, cuando llegan a las audiencias le dicen, le ofrecen, oye, vamos a negociar, y él dice, no. Claro, pues claro que no, porque estás pagando mi casa del Infonavit, ¿no? Sí, claro. Desde luego, pero no es así. Decíamos que la segunda sala de la Corte, hace varios años ya, dejó definido en una contradicción de tesis. ¿Qué es una contradicción de tesis? Para aclarar. Cuando existen dos criterios, desde luego diferentes, de los tribunales federales, uno fue en el sentido, en este caso, de que no tendría que operarse la baja porque se violarían sus derechos de seguridad social. Otro dijo, sí, dalo de baja, pues porque no hay una relación laboral y un pago de salario. Entonces, como hay contradicción, la Corte atrae esas contradicciones de tesis y emite algo que así se llama, tesis en contradicción. Y en esta tesis en contradicción, la segunda sala de la Corte estableció que cuando no existe una relación laboral, pago de salario, el patrono se encuentra obligado a pagar eternamente aportaciones de seguridad social y establece que debe haber un término prudente. ¿Para qué? Pues para que el patrón sepa si puede o no dar de baja al trabajador. ¿Y cuál fue ese término prudente? 15 días. 15 días que yo sugiero pues, llevarlos a 3 semanas. Entonces, si el trabajador no se presenta en esas 3 semanas, no me ha llegado la demanda, ¿sí? Claro. Bueno, pues opero la baja, fundado en esa tesis en contradicción. Anteriormente, ¿por qué se sugería no lo des de baja? Porque la tesis que nos ponía contra la pared establecía que si se ofrecía el trabajo al trabajador una vez dado de baja en la seguridad social, era de mala fe y eso era suficiente para perder el juicio. Pero con esta tesis, esta contradicción, pues ya no se corre ese riesgo. Solamente cuidar también, y aquí es un brazo que le sale en este tema, el concepto de, desafortunadamente, la desaparición forzada. Yo sugiero siempre en estos casos, cuando el trabajador simplemente dejó de venir, acumula la cuarta, la quinta falta, pues no sé, algún conocido, ustedes tienen el domicilio, mandar a alguien a que sepa qué pasó con el trabajador. No vaya a ser que lamentablemente, tristemente, de lo que pasa todos los días, dicen, lo levantaron, se lo llevaron, y entonces sí operar una baja en ese sentido nos pondría, aunque en otro concepto, pero sí contra la pared en los conceptos de seguridad social.
Perfecto. ¿Habrá otras Sí, preguntas? ¿qué pasa cuando el trabajador te entrega un ST3 por 2 años y tiene Infonavit? Es cuando debes operar la baja. Evidentemente ya no hay una relación laboral, está suspendida y en términos, chequen su reglamento es pomposo el nombre, pero así se llama, reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, y por ahí del artículo 50 y algo, 57 me parece que establece en qué momento y las causas para poder operar la baja de este tipo de trabajadores en especial, aclarando que cuando se trata de incapacidades parciales permanentes derivadas de riesgos de trabajo, no deben perder de vista la obligación patronal establecida en los artículos 498, 499, lo repito, 498, 499 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que cuando el trabajador sufre un riesgo de trabajo, el patrón está obligado a reponerlo en su empleo, dice, si se presenta dentro del año. Pues aquí no se va a poder presentar porque tiene los 2 años, ¿no? Y establece además que cuando el trabajador sufra este riesgo de trabajo, si no puede desarrollar la actividad propia que tenía en la contratación, le tienen que buscar acomodo. Pues sí, nada más que hoy está suspendida la relación laboral. Claro. Entonces, cuando el trabajador a los 2 años, el Seguro Social le pudiera decir, felicidades, te regresas a trabajar, pues entonces cumplo con estas obligaciones, ¿verdad? Pero hoy por hoy tendría que operar la baja, porque si no, sí se van a ver obligados y va a haber un doble perjuicio. El patrón va a tener que seguir enterando la amortización del crédito y al trabajador muy probablemente el Seguro Social le va a cancelar la pensión que le haya otorgado porque sigue vivo en la seguridad social y la presunción es que sigue percibiendo salario. Entonces, hay que operar la baja y así matamos, como decimos coloquialmente, dos pájaros de un disparo. Muy bien. ¿Habrá otra pregunta? Por el momento no sé si alguien, ahora sí que de los últimos segundos quiere hacer alguna, pero por el momento son las preguntas que tenemos. Pues mi querido Jaime, ¿algún comentario final? Pues sí, desde luego, pues estar muy al pendiente, hay que estar monitoreando las publicaciones de Seguro Social para conocer el momento en que se publique, que nos den a conocer en calidad de patrones, pues las modificaciones al SUA, y creo que de suyo, pues tendría que haber ya una actuación de parte de los patrones, básicamente por lo que ya comentabas, de contar con esa cláusula que nos permita, sin limitación, hacer los descuentos correspondientes, estar al pendiente de cómo vamos a cumplir con la renta social y desde luego orientar al trabajador. Yo creo que aquí es muy importante ya la cercanía con los sindicatos, bueno, los sindicatos hoy o son amigos, porque no podemos considerarlo de otra manera, para poderlos orientar y establecerle a los trabajadores los conceptos que hoy se están manejando, porque esto puede inclusive provocar, creo que así va a ser, que muchos trabajadores ya no quieran crédito de Infonavit, porque van a sentir una carga extraordinaria cuando la realidad es que hubo un compromiso de pago que no se venía cumpliendo de manera total. Correcto. Y de mi parte, mi comentario y recomendación sería, pues estos controles que dijimos, este análisis, porque obviamente habrá patrones que tengan muy claro el mapeo de cómo está su gente con crédito Infonavit, pero habrá patrones que no tengan ni idea. Entonces, yo sí creo que debe haber un control, aunque ya nos aclararon, yo creo que sí debemos, sobre todo para el tema de pruebas, no caer en contradicciones y estar bien documentados, porque obviamente el trabajador, pues obviamente cuando quiere salvarse, pues salpica y echa a todos las culpas, y entonces yo estaba incapacitado, soy la víctima, me descontaron, no me apoyaron, no lo hicieron de manera adecuada. Aparte, yo haría como un compliance cuando un trabajador se va a salir, verificar que efectivamente todos los créditos se hayan cumplido. Y si hubo esta problemática de incapacidad en particular y ausentismos prolongados, que es cuando no alcanzaría el salario, pues sí tenerlo muy bien documentado para poderle demostrar a cualquier autoridad y al Infonavit que se cumplió en los términos que establecieron. Si bien es cierto, no es responsabilidad para mí, no quisiéramos que después hubiera por una laguna o una falta de control un problema mayor. Sí, yo fíjate que abusando ya del tiempo, Sí. pero en adición a lo que estás comentando como complemento, aquellos patrones que inclusive están obligados a presentar dictamen del Seguro Social, yo siempre he sugerido, no solo por este tema, pero más con este tema, que no esperen a cumplir la anualidad para comenzar con su dictamen. Hoy deberían hacer su dictamen trimestral en ese avance,
para saber si hay algo, mira, hago mi diferencia, voy y la cubro, porque de otra manera, cuando venga el dictaminador y nos diga que debemos créditos de hace un año, bueno, pues se va a hacer una pelota de nieve con la actualización, los recargos y demás. Y desde luego, aquellos que no están obligados y que tienen un universo de trabajadores considerable, pues también tomar una expectativa de hacerse este chequeo, este checklist cada 2, 3 meses, pues para saber que estamos cumpliendo de manera adecuada. Claro. Y la otra, no han salido, salieron ya los comunicados del Infonavit, han salido ya también los comunicados del SUA, vamos a decir que del seguro un poquito, pero no han salido las reglas o los descuentos para el CFDI de nóminas por parte del SAT. Ese todavía está pendiente. Y obviamente al hacer el descuento, pues sí tendremos que ubicar perfectamente el desglose para ver en dónde lo vamos a tener, ¿no? Si va a quedar dentro del concepto de descuento Infonavit, que en realidad no tiene esa naturaleza porque no tiene una naturaleza de crédito fiscal, aparentemente. No, aparentemente. Es diferente porque todavía ahí está, ya han aclarado el descuento de vivienda, Sí. pero la renta social no queda clara si queda dentro del crédito porque ahí habría un tema de actuación y recargos que todavía no hemos dicho en el caso que no se hiciera, ¿no? Así es. Entonces, pues amigos y amigas, no sé si hay alguna duda última. Pues no, al parecer no. Yo creo que nada más me queda agradecer a todos los participantes y bueno, obviamente a ustedes por esta hora que nos regalaron de comentarios y de pues todos estos temas que hay que estar capacitándonos día con día. Me piden que les comente que a todas las personas que se registraron previas al webinar les va a llegar a su correo la liga con el video. Los que se conectaron y no se registraron, les vamos a pedir por favor que se registren en la página que estoy poniendo, que es www.inolabora.com.mx para que puedan recibir la información. Pues a todos agradecemos muchísimo su tiempo y próximamente les estaremos haciendo llegar información sobre algunos cursos de actualización laboral como lo solicitaron en el chat. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gran inicio de semana a todos. Hasta luego.